Pues vamos a intentar abrir un diálogo. Es una pena que en este momento no podamos apretar un botón y pasar todos a estar en una mesa redonda. Hay que seguir manteniendo esto, que parece que los que estamos aquí arriba tenemos más cosas que decir, pero yo creo que en este momento estamos todos en una posición de igualdad, vivimos en la posventa, de la posventa, alrededor de, y cualquier tema, cualquier pregunta, cualquier sugerencia, pues es interesante. Yo no sé si ya, ahora que tenemos aquí a todos nuestros amigos reunidos e identificados, ¿hay alguna pregunta ya por ahí, por la sala? Por favor, tenemos allí unos micrófonos que nos pueden ayudar a que todo el mundo nos entienda y nos oigamos para facilitar el diálogo. ¿Hay alguna pregunta por ahí? Sí. Yo, aunque aquí hay mucha gente conocida, sí que os pediría a los que vais a hacer alguna pregunta que primero os identifiquéis, pues por aquello de que las personas que nos conozcan, pues que sepan pues cuál es vuestra actividad y podamos entender un poco mejor todos lo que os inquieta, ¿no? O sea que, Miguel Ángel, por favor. Muy buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Cuerno, soy presidente de AECAR y de ANCERA y os haría 1000 preguntas. Primero, felicitaros por todo lo que habéis hecho, que ha sido fantástico y viene muy bien, pero os haré dos, haré solo una hora y va para José Luis Gata. Bueno, agradecerte los datos como siempre, pero por ejemplo, un problema que existe en el sector, que lo simplifico un ejemplo. Ayer alguien de mi familia se ha pegado un golpe con un BMW 320 Compact que tiene 6 años, que está en valor venal sobre 6.000 euros. Un coche perfectamente, que funciona perfectamente. Se ha dado muy poco golpe y la peritación son 12.000 euros. ¿Y por qué pasa esto? Pasa porque la defensa delantera que está rota vale 500 euros, la defensa trasera vale 600 euros, cada faro vale 1.000 euros y al final entiendo que todos son precios irreales, son precios en los que se maneja el mercado, son precios que es un coste para el seguro alto y la conclusión final que es que los coches se reparan menos de lo que se deben de reparar y se obliga a sustituir y cambiar el coche. Desde Audatés, que sé que no hacéis poco, pero entre todos y las aseguradoras también, que tenéis mucho interés, y los que vendemos recambios y reparamos coches también, ¿no se podría hacer algo para explicar este problema, la irrealidad de los precios de los recambios y que impide que se reparen coches en primer lugar, impide que haya trabajo y además hace que los seguros tengáis un coste más alto? Bueno, como sabéis nosotros los precios no los marcamos, los marca el fabricante del vehículo. O sea, nosotros lo único que hacemos es incluir en nuestra base de datos los precios del propio fabricante. Bajo mi punto de vista, yo que he estado en fabricante durante 20 años, pues lógicamente los precios los marca el fabricante de cada marca. Otra cosa es que luego seas competitivo o no, o que te interese dentro de tu estrategia de negocio, bajar los precios para reparar más y lógicamente que no se te vayan los coches a siniestro. Eso depende de cada fabricante del vehículo. Lo que sí está claro que eso pueden hablar más a mi izquierda, pero el sector asegurador, pues aquello que se vaya a siniestro, pues él va a indemnizar lo mismo. O sea, quiere decirse, si este vehículo que vale 6.000 euros y la reparación vale 12.000, la aseguradora va a pagar 6.000, no va a pagar 12.000, a no ser que lo diga un juez si es perjudicado o no. Esto claro que hay que plantearlo y tendrán que plantearlo yo creo que desde los propios fabricantes de vehículos. Como vosotros también tenéis lo que es la parte del recambio, digamos, no original de la marca del vehículo, para hablarlo con propiedad, porque está el recambio original del fabricante del recambio y el recambio original del fabricante del vehículo, para entendernos.
Cada uno marca sus precios. De hecho, bueno, pues como sabéis, hay precios de iluminación, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, que los fabrica un fabricante de recambios y lo tienen las diferentes marcas. Y cada uno marca el precio que cree conveniente. Otra cosa es que se lo compren. Entonces, en el momento que estamos, pues lógicamente, yo si fuera fabricante, pues lo que haría era ajustarme, porque no por eso voy a vender a lo mejor otra unidad nueva. Posiblemente este familiar tuyo, Miguel Ángel, en lugar de reparar, si le dan los 6.000, pues busque otra oportunidad a lo mejor en vehículo de ocasión, que por eso los gigantes se venden muchos más que nuevos. Esto es un cambio de estrategia. Ahora mismo hay diferentes canales para reducir ese coste de la reparación. Si son 12.000, pues seguramente que el 50% sea recambio, que serán 6.000, 7.000, no sé. Eso, la proporción, la sabéis, habría que ver la peritación. Pero lo que sí está claro es que sí, que habrá que tener en cuenta esto, pero lo tendrán que tener en cuenta los fabricantes de vehículos y los fabricantes del recambio. Porque, lógicamente, la aseguradora al final va a pagar lo mismo. Son 6.000. No sé si he respondido a tu pregunta. Yo es que creo que los fabricantes de automóviles no tienen que tener en cuenta nada, porque ellos ya lo tienen en cuenta. Su interés es un precio elevado en precio de recambios. Tendremos todos los demás que decirles a esta gente que no pueden tener esos precios. Y en cuanto a los fabricantes de componentes, José Luis, es una irrealidad que marquen ellos los PVPs. Debieran de marcarlos, pero ellos los marcan en función del PVP que está en el mercado. ¿Quién marca el PVP en el mercado? El fabricante de automóvil. Y si el fabricante de automóvil pone un faro a 1.000 euros, pues Valeo y vos te le ponen a 1.000 euros, pues nada más les obligan. Tenemos que ser los demás agentes, y insisto, sobre todo los que pagáis muchos siniestros, los que pongáis el altavoz en esto, ¿no? Y en eso y en la pintura, por ejemplo, ¿no? Que es una barbaridad. Quería añadir una cosa, Ignacio, me imagino que como referencia a la parte de seguro. No, en general es un poco como una reflexión de, ya digo, por el trabajo que hacemos, ¿no? Y Miguel Ángel tiene parte de razón en esto. Es decir, nosotros, por ejemplo, en el trabajo que hacemos en CESBIMAP, una de las cosas que hacemos, y los que hayáis estado por allí pues lo habéis visto, bueno, porque nosotros chocamos vehículos, ¿no? Y ese tipo de impacto que hacemos, lo hacemos siempre en las mismas condiciones. Y luego, internamente, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Pues comparamos el resultado de esos impactos y a veces nos encontramos vehículos de la misma matriz que pertenecen al mismo segmento, incluso con piezas intercambiables, y nos encontramos, cuando hablamos de su índice de reparabilidad, pues que uno es más caro de reparar que el otro. Y a veces la razón no estriba más que en el precio, porque en definitiva el precio que hay es un precio político. Cuando hablamos con ellos, con el fabricante, le decimos, oye, ¿y por qué esta puerta de este vehículo, que es exactamente igual que la del otro porque son intercambiables? Porque todos sabemos que hay vehículos que lo único que cambian no son más que los anagramas que los distinguen. ¿Por qué cuando hago la peritación, por ejemplo, a través de Avatés o de cualquier otro sistema, la puerta tuya son 800 y pico y la del otro son 600 y la de un tercero, porque a veces hay un tercero incluso, son 1.200? Forma parte a veces ellos dicen que forma parte de su estrategia de posicionamiento en el mercado. Yo aquí sí que añadiría una cosa, y es que creo que muchos de esos componentes, de muchos de esos digamos, recambios, no son fabricados por el fabricante del vehículo. Como antes decía José Luis, ya hablábamos, por ejemplo, del tema de los faros. Los fabricantes de coches no fabrican faros, se los compran a Valeo, a Gela, a cualquier otro proveedor. Yo creo que también a ellos habría que decirles que hiciesen un esfuerzo para que sus precios, lo que pasa es que no sé si pueden o si les dejan, para que sus precios, cuando vayan al mercado de la reparación, fuesen otros. Y esa sería, digamos, la única manera de poder romper, de algún modo, digamos, la tendencia o si queremos, la manía o el uso que tiene el fabricante, digamos, de basar el precio de su recambio, digamos, en un componente estrictamente, digamos, que responde a su estrategia de ventas y no realmente a lo que pueda ser la utilidad del mercado.
Yo no sé si la situación del mercado les hará reflexionar a los fabricantes de vehículos, en la línea también de lo que decía José Luis. Es decir, es que probablemente, si tengo unos recambios tan caros, probablemente no se repare el vehículo y tampoco venga una segunda unidad, con lo cual probablemente tendríamos que tener también su opinión de cómo manejar esto para que, en definitiva, todos podamos hacer que el sector de la automoción siga teniendo la vitalidad que ha tenido en estos años de atrás, que yo creo que ha sido interesante para la vida económica de este país. Muy bien, yo creo que es turno de intentar otra pregunta. Buenos días, soy Miguel Ángel Jimeno, emprendedor en ciernes de un nuevo proyecto de información, postventa.info, después de muchos años en el sector. Al hilo de lo que decía Miguel Ángel, y a mí se me han ocurrido dos reflexiones. Una, ¿sería posible que la aseguradora pagase a ese familiar de Miguel Ángel con un coche de similar valor certificado y luego se viese la posibilidad del accidentado repararlo o no repararlo o qué? Pero sería posible pagar con un coche y se estaría moviendo algo el mercado y desde luego no sería el problema de tener que cambiar por un BMW por un coche de 6.000 euros que en el cambio sale palmando fijo. Segunda pregunta. ¿Alguien ha hecho el ejercicio, demagógico sin duda, de comparar el precio de un vehículo nuevo con un vehículo sumatorio de todas las piezas que tenéis en vuestra base de datos? Sí, yo creo que teníamos que contestar tú o yo. Yo voy a contestar a la primera y a la segunda que conteste José Luis. Bueno, por lo que yo sé, algunas compañías de seguros sí que lo hacen. Es decir, cuando se encuentra en una situación como la que contaba Miguel Ángel de su familiar, le dicen, imaginemos que Miguel Ángel, señor Cuerno, desafortunadamente, en virtud de las condiciones que tenemos pactadas, en las condiciones particulares de su vehículo siniestro total, porque el valor de la reparación supera el valor venal. Aquí en España, la decisión siempre está en manos del asegurado. Es decir, el asegurado es el que decide si quiere la indemnización sin los restos, si quiere la indemnización sin los restos, es decir, es el que decide. Y en algunas compañías de seguros, el que decide que lo que quiere es la indemnización, algunas compañías de seguros le ofrecen la posibilidad de buscarle un vehículo de similares características con todas las certificaciones, con todas las garantías habidas y por haber, ¿no? Entonces, eso me consta que en algunos casos se hace. Y cuando el cliente muchas veces dice que lo que quiere es deme usted la indemnización, descuénteme el valor de los restos, que yo me llevo el vehículo, normalmente es porque él va a buscar un sistema alternativo de reparación. O bien porque se lo van a reparar para él, o bien porque lo va a vender a alguien que lo va a reparar y después lo va a poner en el mercado. Eso es lo que existe. Pero como solución alternativa existe. Igual que existen otras soluciones alternativas a los siniestros totales. Yo conozco, no en nuestro país, pero sí fuera de España, conozco otras alternativas donde hay incluso pólizas, donde hay una prelación, digamos, de recambio a utilizar. Y tengo que decir que si no va más adelante es porque no hay mercado de las piezas que ellos están buscando. Concretamente, conozco una iniciativa en Holanda que es la siguiente, es decir, en el contrato de seguro ya se define que ese vehículo en caso de siniestro se va a reparar con piezas usadas o remanufacturadas. Si no fuese posible, se le repararía con piezas originales, pero no del fabricante del vehículo, sino de las piezas originales del fabricante del recambio. Y si no lo hubiera, se harían ya con las piezas originales. Con lo cual, esto ha sido ni más ni menos que un ejercicio de imaginación por parte de esta aseguradora, y ya digo, tiene con esta modalidad cerca de 300.000 asegurados y no quiere tener más. ¿Por qué? Porque, lógicamente, donde está el beneficio sería utilizando piezas usadas o remanufacturadas y no tiene cantidad y variedad, que ese es el problema, suficiente para ello. Pero imaginación a esto, lógicamente, que le han echado. ¿Que se ha pensado en ello? Evidentemente. Con lo cual, a la alternativa de un siniestro total cabrían muchas posibilidades, y entre ellas, por ejemplo, la del vehículo, un vehículo de calidad equivalente. José Luis. Bueno, yo estudios de ese tipo no los hemos hecho, pero voy a hacer una reflexión. Un coche de 10.000 euros
30% de impuestos, 28, 3.000. Quiere decir que nos quedan 7.000. Margen del concesionario. Margen de la compañía de ventas, Sell Company. Que el fabricante no tiene solamente un margen, tiene la compañía de ventas en el país, más luego el fabricante. Si le quitamos esos 3 márgenes, pues posiblemente ese coche de 10.000 se nos quede en 3.000. Bueno, pues ahí sumaríamos las piezas y alguna cosa más y, bueno, mirad el coste. No me falta sumar las piezas. Solamente es un ejercicio muy práctico. Si quitas todo el encadenado de los márgenes, y entonces vemos que hay capacidad para hacer cosas. Muy bien. ¿Alguna persona más que quiera hacer una pregunta? Hola, buenas. Yo soy Javier Gómez de reparamiauto.com, buscador de talleres de confianza por Internet. Os invito a entrar para que nos deis feedback. La pregunta es a José Luis y, bueno, en general, has dicho que el 67% de los clientes eligen un taller en base a la confianza. ¿Tenéis estudios más detallados de qué es lo que le genera a un cliente confianza o desconfianza? O sea, alguna pista como lo del presupuesto previo o otras pistas, digamos, para que un taller sepa cómo generar mayor confianza a sus clientes. Bueno, este no es un estudio nuestro, es de CocheNet, como sabéis, se les ha hecho pues una pregunta y han ido contestando. Y bueno, pues bajo mi punto de vista, le preguntaban por esas 4 o 5 puntos que habéis visto ahí, pero lo que sí está claro que el cliente lo primero que busca es, como todos buscamos, que te arreglen el coche bien, a la primera, que no tengas que volver 7 veces y que lógicamente te cueste lo más razonable posible. Esas son las 3 cosas que vas buscando. ¿Qué luego te puede fidelizar más? Pues lógicamente esa confianza viene cuando ya dice, bueno, cumple los requisitos de precio, me reparan el coche bien, bueno, pues ahora lógicamente la persona que me está atendiendo, las instalaciones, pues cumplen también con los requisitos que yo voy buscando, que me atiendan bien. Esto yo lo pongo de ejemplo en un restaurante. Hay restaurantes a la carta y restaurantes de menú. Los precios son totalmente distintos. No es lo mismo ir a 9 euros que ir a Zalacaín, no sé, por 200 euros. Pero va gente también allí. Lógicamente, cada uno con su poder adquisitivo. Y tú vas a decidir volver o no volver dependiendo de si cumple tus expectativas de 9 euros, lógicamente no vas a querer comerte una cigala. Pero lo que sí está claro es que tiene que cumplir tus expectativas. Entonces, si cumple tus expectativas y encima te dan un trato agradable, las instalaciones cumplen, pues extrapólalo al sector del automóvil. Si yo llego a un taller, las instalaciones están limpias, la persona que hay es agradable, me da todo por escrito, me arreglan el coche a la primera, que es lo que mi necesidad, de que me des movilidad. Quiere decirse, si mi coche se queda aquí, me estás dando un servicio adicional para que yo pueda moverme. Bueno, si cumple todos esos requisitos, pues lógicamente eso genera confianza. Y ya el precio a lo mejor no lo miras tanto. Lógicamente tú vas a tener un precio de base, pero si te cobran un poco más por aquello de que he dejado mi coche, me han dejado otro coche de sustitución mientras se está reparando, bueno, pues todo eso aglutina una serie de condicionantes que es confianza. Lo del estudio, bueno, se van a hacer estudios mucho más exhaustivos que seguramente que sean presentados, porque a nosotros también nos interesa desde el punto de vista del cliente qué necesidades tiene, porque a su vez nuestros clientes son los que le están dando ese servicio al cliente final. Por lo tanto, tenemos que estar interesados en qué necesidades tienen los clientes de los talleres, que a su vez son nuestros clientes. Entonces, bueno, pues todo ese tipo de cosas aglutinan, pues eso. Pero hay 3 patas fundamentales, que es que te reparen el coche bien a la primera, que no tengas que volver, y que lógicamente el precio se ajuste a tus necesidades. Gracias, José Luis. ¿Alguna pregunta más? Por favor.
Soy Eduardo Borrás de DAT Ibérica y la pregunta es, bueno, un poco para toda la mesa, pero como es un tema de seguridad, pues para el señor Larla. Normalmente en España se aseguran los coches, especialmente si no son nuevos, pues un poco por el modelo, pero sin entrar en detalles de qué equipamiento tienen. Y con lo cual, pues además si se pone equipamiento suele subir la prima, ¿no? Si se tratase adecuadamente y las cálculos de la prima tuviesen en cuenta los elementos de seguridad, tanto activa como pasiva, que puede llevar ese coche, no tanto de serie, sino además como opcionales, si no sería un incentivo a comprarlos y a ser más competitivo para la compañía el que se tuviesen en cuenta y eso, en cierto modo, redujese la prima, porque en teoría, por lo menos, ese coche va a tener menos accidentes o accidentes más suaves, por decirlo así, ¿no? Sí, este es un tema bastante recurrente. Para separar un poco lo que serían conceptos, por una parte, se aplica, desde el punto de vista asegurador, se aplica un bonus-malus en relación con la siniestralidad. Ya de alguna forma está matizado a través del bonus-malus el coste del seguro, sobre todo la renovación. ¿Qué ocurre con el primer seguro, el primer momento de decir, bueno, ahora aseguro un vehículo o aseguro otro y lo hago en virtud de sistemas de seguridad? Pues, sinceramente, que no tenemos datos ni tenemos experiencia. No existe. Y este es un camino que hay que recorrer y le tenemos que recorrer entre todos. Y hago también un comentario un poco más generalista. Yo lo que observo es que en este tipo de situaciones, en este mercado, hablando de seguridad, falta también una cierta transparencia. Porque a la hora de la verdad estamos hablando de qué coste tiene un airbag de rodilla en un vehículo de serie, la instalación. ¿Cuál es el coste real? ¿Alguien ha hecho el ejercicio? No lo sé, estos son cuestiones de formación profesional, pero si se hace el ejercicio de una búsqueda en Internet rápida, dices coste de ESP, no aparece ninguna referencia. Ninguna referencia. Y es raro que en la red no haya alguien que diga, tenga usted 120 euros. Ah, pues mira, ya sé lo que vale un ESP. No existe. No lo encuentras. Entonces, me parece que hay cosas que necesitan un poco ser un poco más transparentes, más accesibles, incluida esta, y yo estoy de acuerdo. Efectivamente, si yo me compro un coche que sé que tiene lo que se denomina comercialmente como el City Safety, que aparecía en el vídeo primero, sé que vamos a atropellar un 30% de menos gente en España. Eso lo multiplico por el parque y al final, pues a lo mejor salvamos la vida de 15 personas y X lesiones. Hombre, estamos contribuyendo. Pero falta dar pasos y dar pasos firmes. Como en el desayuno hablamos, ¿cómo podríamos sacar coste-beneficio a la implantación de un sistema? ¿O no? Entonces, si me permite, estamos dando los primeros pasos. E incluso dando los primeros pasos con unas dificultades de obtención de información y de transparencia de la información que en muchos casos son enormemente dificultosos. Nosotros, afortunadamente, de Fundación Mapfre, pues gozamos de muchas posibilidades con CESBI, con la aseguradora y podemos ir caminando. Pero no se puede hacer idea de lo difícil que es obtener, pues esos gráficos, por ejemplo. ¿Por qué, y vuelvo otra vez al airbag de rodilla, o mejor dicho, por qué en un segmento se instala, en un segmento justo, el segmento siguiente, el 100% de los vehículos tiene ISOFIX para llevar a los niños y el segmento justo debajo no tienen ISOFIX nada más que el 40% de los vehículos? Conseguir datos de todos los fabricantes, de todas las marcas, de todos los modelos, es una tarea verdaderamente de chinos, si se me permite la expresión. Entonces, es como que faltan datos, faltan recursos. Estamos empezando, en este tema estamos empezando y evidentemente tendríamos que llegar a esas situaciones, yo lo comparto. Y quiero hacer un añadido, una morcilla que dirían los de la prensa. El otro día en una charla fuera de España me decía un alto funcionario de Bruselas, cuando hablábamos de este tema me decía, joder, este es un tema que tenemos que trabajar más, Sí, perfectamente. Decía, pero ¿sabes la dificultad del asunto? Digo, pues no tengo ni idea. Dice, mira, cuando nos sentamos en Bruselas a hablar del automóvil,
Pues mira, una mesa gigantesca, como todo lo que se hace en Bruselas, donde están los reparadores. Bueno, pues hay la Asociación Europea de Reparadores. Están los médicos y las enfermeras y los de asistencia 112 de urgencia. Oh, y hay una asociación o dos o tres. Y luego aparecen los de las carreteras. Ostras, los que construyen las ingenierías. Siempre hay asociaciones y van allí. Y luego aparecen los estados, fíjate, 27, pues un representante más su asesor, 40 y tantas personas. Y luego aparecen los de los automóviles, los fabricantes. Digo, hijo, deben aparecer la tira. Y dice, no, vienen tres. El representante de la Asociación Japonesa de Fabricantes, el representante de la Asociación Coreana de Fabricantes y el representante de la Asociación Europea de Fabricantes. Estos son los que vienen. Dice, imagínate, en una mesa con 100 personas, hay tres. Rápidamente se ponen de acuerdo, rápidamente tienen un cierto consenso, rápidamente encuentran un estatus muy cómodo para negociar, para hablar. Me explico, ¿verdad? Pues eso es. También sacado de mi experiencia por ahí en otros mercados y demás. Hay mercados en los que esos componentes sí que se tienen en cuenta, al menos desde un punto de vista técnico. Es decir, me consta que hay muchas compañías de seguros que sí que hacen ese estudio técnico, es decir, o al menos más allá de que de luego la experiencia les dé otros resultados, pero sí, digamos, hacen una extrapolación a priorística de si este vehículo que aparece en el mercado y viene con todo este equipamiento va a tener una influencia en la reducción, en algunos casos, de la frecuencia. Como decías tú antes en el City Safety, probablemente se reduzca la frecuencia. En otros casos se va a reducir la severidad. Con lo cual, en definitiva, se puede reducir finalmente lo que es el coste. Bien. Eso es por un lado. Y ese digamos, son los componentes que en algunos casos, ya digo, agravan y en otros casos reducen el cálculo de la prima técnica. Porque, lógicamente, si eso también hace que el vehículo sea más caro, también va a ser un agravante. Es decir, ahí tienen que echar a pelear, y aquí toco de oído del trabajo de los actuarios. Pero por lo que a mí me dicen, mirad, una cosa es el cálculo técnico que efectivamente nos puede decir que ese coche es más caro o más barato, o mejor dicho, tiene que tener una prima más alta o una prima más baja, dice, pero luego tenemos que ir al mercado y tenemos que competir. Dice, una cosa no exime de la otra, es decir, el que yo ponga luego finalmente un precio de 100 cuando mi riesgo es de 110 o de 90, va a venir condicionado muchas veces por el mercado. Con lo cual, por un lado tendrían la prima técnica, que seguramente que sí contempla, digamos, esas incorporaciones de esos elementos de seguridad, digo, los puede incorporar y puede suponer un agravamiento o una reducción, pues puede tener las dos circunstancias. Pero luego su reflejo en la prima, lo que finalmente pagamos como asegurador, a veces no lo vemos reflejado en el bolsillo. No lo vemos reflejado en el bolsillo. Gracias por esta puntualización. ¿Alguna pregunta más tenemos por ahí? ¿Alguna persona más? Aprovecharos que los tenemos pagados hasta las 2. A partir de las 2 ya no os preguntéis más, que luego nos cobran. Sí, mira, aquí delante. Teresa, por favor. No. Sí, perdona, no te he visto. Después vas aquí de antes. Hola, buenos días. Del título universitario tenía un par de, no sé si preguntas o reflexiones. La primera es si se tiene en todos estos datos de seguridad, si se ha introducido la variable del estado de las carreteras, que en esta última Semana Santa en los medios de comunicación fue por lo menos recurrente, que han empeorado las carreteras por la falta de inversión. Y luego, por otro lado, es si también llega el momento de asimilar que lo que se ha vivido hasta ahora, 2007, los datos de 2007, que eran de ventas muy elevados, está también inflado. Es decir, que es fruto de una circunstancia, que el mercado va a tener también que ajustarse en este sector, que no solo ha sido burbuja inmobiliaria, sino que también ha habido burbuja automovilística. Gracias. Sí, yo creo que la primera... Sí, yo la segunda la cedo porque ya trasciende un poco. Tema de carreteras.
El estado de las carreteras es un tema clave. Es un tema clave, lo dije en la presentación. Aquí los 3 factores clásicos, factor humano, factor vehículo, factor vía, siguen siendo válidos. Y realmente el tema de las carreteras en España se va a convertir en los próximos años en un verdadero problema por el estado de mantenimiento y por la situación general que empieza a deteriorarse a una rapidez enorme. Dicho esto, yo sé que no es nada popular lo que voy a decir, lo sé de antemano, ya lo advierto, pero también es cierto que cuando uno va en bicicleta va a 10, cuando uno va en moto puede ir a 60, cuando va en una Kawasaki de 1000 puede ir a 120, igual pasa con los coches e igual pasa con el firme de la carretera. Tenemos que ser especialmente cuidadosos con los comentarios, sobre todo comentarios generalistas. ¿Es que el estado de las carreteras puede aumentar el 30% el número de accidentes? Probablemente sí, pero seamos conscientes de que tendremos que adaptarnos en nuestra conducción, en nuestra velocidad, en general. Tendremos que adaptarnos al estado más o menos lamentable de nuestras carreteras. Sé que es impopular esto porque todo el mundo enseguida se echa las manos a la cabeza. ¿Cómo es posible que nos tengamos que adaptar a tener un bache en la carretera? Lo ideal sería que no, pero es que van a existir y van a salir. Si es que eso ya está descontado además. Ya se sabe que, claro, cuando tú durante 2 años consecutivos dedicas a mantenimiento 0 euros en España, 0, no 20, ni 30, ni 500, no, 0, pues evidentemente el estado de las carreteras va a sufrir. Si eso añades una climatología adversa, como la que ha ocurrido en algún momento de estos últimos años, donde además nuestra falta de experiencia muchas veces pues ha llevado a poner las carreteras llenas de sal. Sabéis que la sal tiene un efecto, al cabo de los meses, absolutamente catastrófico para el asfalto y para determinados compuestos que llevan los firmes, pues tenemos la tormenta perfecta, otra más de las que tenemos. Ahora bien, esto es lo que hay, no hay inversión en mantenimiento de carreteras y desde luego el automovilista, por pura responsabilidad, tiene que adecuarse a la situación de cómo están las carreteras. ¿Va a ser un factor recurrente en los próximos años y que va a haber que prestar mucha atención sobre su incidencia en la siniestralidad? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Ese y otro que yo creo que ha quedado evidenciado a lo largo de la mañana, que va a ser la antigüedad del parque. O sea, son elementos clave. Ahora bien, lo que sí me gustaría transmitir el mensaje, la matización, es que no podemos mantener un discurso responsable si no somos conscientes del estado de las carreteras y, por tanto, habrá en determinados tramos, en determinadas situaciones, que adecuar nuestra situación, porque no hay dinero en mantenimiento. Ya digo, los últimos años se ha invertido 0 en mantenimiento, 0. Partida presupuestaria, 0. Y ahora, no sé, menos 0 será, menos 1, no sé. Levantarán tramos y los llevarán a otro sitio, no sé. O pondrán peaje, como dicen en algunos sitios. Sí. Gracias, Julio. Quería José Manuel responder a la segunda pregunta. Mira, voy a empezar con... Yo no sé si habéis visto la película de Wall Street 2, ¿no? Que le preguntan al... no sé si se llama Stephen Jeffco, ¿no? El Michael Douglas, ¿no? Le preguntan cuál es pregunta él a los alumnos cuál es el motivo de la crisis, ¿no? Todo el mundo empieza, los bancos, tal. Y él dice la codicia humana. Y el banco ha sabido verla. O sea, nosotros, el hombre es codicioso. Y dice, ¿por qué no tienes, ya que tienes esta casa, por qué no tienes este coche, ¿no? Ya que tienes este coche, ¿por qué no tienes estas vacaciones? Y nosotros hemos picado. A diferencia, cuando has visto los gráficos, a diferencia con la crisis del 92, ¿no? Es que no se cogió a las familias tan endeudadas. No teníamos familias y, bueno, alguien me ha apuntado antes que empresas, es verdad que tiene razón. No hay una deuda privada tan grande. Hoy en día sí, hay una deuda privada que cuesta devolverla. E incluso hay algún banco que ya piensa que no se la van a devolver. El banco es, aparte de la desconfianza del consumidor, tendríamos que tener la desconfianza del banco y empieza a meter menos créditos al consumo. En cuanto a que se vivía una realidad ficticia, no, en ese momento dinero teníamos para pagar el coche, teníamos un buen sueldo, teníamos, bueno, yo todavía tengo un sueldo, no digo si bueno o malo, pero
En ese momento no había tanto paro, había gente que podía pagar ese coche, que luego por circunstancias adversas de la economía, pues es verdad que todas las matriculaciones bajan, que las ventas. ¿Se ha podido ver un momento ficticio? Sí, sí. En algún momento sí es verdad que hemos podido vivir por encima de esas posibilidades y esas ventas tan altas han sido fruto de ese momento ficticio, ¿no? Yo te puedo contar una anécdota. En 2006 y 2007, no sé si sabréis que la capital europea que vendió, bueno, la ciudad europea que vendió más Porsche Cayenne fue Barcelona, pero con una gran diferencia con el resto de ciudades europeas, ¿no? Sí, en ese momento había dinero, para prestar, en ese momento el banco confiaba en ti porque se lo podías pagar, pero bueno, sí, y luego ya habría que analizar quién es el que matricula, ¿no? Porque estamos hablando de matriculaciones totales y matriculan los rentacares por un lado, matriculan los flotas de empresa o renting por otro y matriculan también los particulares. En ese momento las ventas eran más reales porque la mayor matriculación eran de los particulares. Hoy en día, si el mercado no cae más, es gracias a que los rentacares, por ejemplo, el año pasado, como el turismo ha marchado relativamente bien en España, pues lógicamente han matriculado y han salvado mucho al mercado. Luego tendríamos que hablar de las empresas. Las empresas también, como los coches de renting, se han alargado su plazo de devolución. Lo normal en un coche de renting es que tenga 3 años, pero con la crisis han alargado la devolución. Entonces, claro, si se alarga ese plazo, se empiezan a renovar flotas, es cuando caía el año pasado y este año, ¿no? Entonces las empresas están salvando también un poco el estado actual de las matriculaciones, porque lo que está cayendo actualmente a modo vertiginoso es el particular, y es realmente ahí donde hay un margen mayor tanto para el concesionario como para la marca. Y luego tendríamos que hablar, luego a lo mejor la caída del particular no es tanto si restáramos la automatrícula y el kilómetro cero que hace el concesionario, que es un coche de empresa, al fin y al cabo, se matricula con un CIF. Es un coche, realmente esas matriculaciones se las estamos quitando al canal particular. A lo mejor el particular tampoco tendría una caída tan grande. Pero respondiendo a tu pregunta, sí, de alguna manera se vivió de una manera, o sea, unas matriculaciones ciertamente ficticias en el sentido que a lo mejor vivíamos económicamente por encima de nuestras posibilidades y como somos codiciosos, pues picamos, el banco nos lo ofreció y nosotros picamos y lo cogimos, ¿no? Gracias. Había otra pregunta por allí de Miguel Ángel, otra vez. La segunda pregunta que nos dijiste antes. Porque no preguntaba a nadie, había empezado yo. Bueno, esto es un poco más complicado. Hablando de la claridad o oscuridad del sector, que decía Julio, es que el sector del automóvil de la postventa es absolutamente oscuro. No le conoce nadie, los consumidores no le conocen, no le conocen ni los propios integrantes del sector. Subsector talleres conoce poco del sector, el sector recambios conoce poco del sector en general. La postventa es un sector oscuro y al consumidor no le interesa porque lo que brilla es el coche nuevo y brilla la concesión, que es muy bonita. Pero la postventa es un mal menor. El consumidor va obligado y es una mala noticia. Todo lo que el consumidor piensa de la postventa es negativo. Por lo tanto, no tiene interés en saber nada a priori, salvo que tenga un problema. Y la demostración es eso. Un coche de 10.000 euros, el precio de los recambios, el precio que cobra el fabricante de recambios a la marca son 3.000. Eso es lo que cuesta el recambio en un coche de 10.000 euros. El precio del recambio en la postventa es 30.000 euros. Un coche en piezas vale 30.000 euros. Cuando lo quieres reparar, ¿y por qué pasa esto? Pasa muy sencillo, porque los fabricantes de automóviles, el gran negocio de ellos es la venta de recambios al PVP que ponen absolutamente irreal y al precio que realmente se lo venden. Y esa es la franja en la que estamos hablando. La prueba, lo ha dicho Ignacio,
es que cualquier pieza de un fabricante de componente que va en 4 marcas distintas de automóviles tiene 4 precios distintos. Y el sector se posiciona en el precio más alto. Y el que fabrica el componente, como no tiene poder de decisión sobre poner el PVP, que ya es de juzgado de guardia, pues le posiciona en ese precio tan alto. Y a partir de ¿qué pasa? Pues si los recambios del PVP en la postventa son 30.000 y cuestan 3.000, lo que hay en medio es descuento. Y ahora va la pregunta, que le quiero decir a José Manuel, con el permiso de Ignacio. Como todo el mundo se pone nervioso, resulta que los seguros, tanto en carrocería como en mecánica, que sois los que estáis pagando mucho, pero porque tenéis que pagar indemnizaciones y siniestros, que es vuestro negocio, pagar indemnizaciones, os estáis pagando mucho, estáis buscando alternativas. Hay una guerra de precios en las compañías de seguros de tal calibre que yo creo, Ignacio, que no cabe ni pólizas con piezas de desguace, ni pólizas con condicionamientos, condiciones mejores, pues ya está tan bajo el precio que a ver cómo haces otro precio más bajo para que quepa otro servicio. No cabe. Esa guerra de precios parece ser que la va a tener que pagar la postventa. Y entonces las aseguradoras en general, y los que pagan facturas en general, quieren arreglar ese mundo irreal de lo que vale 3.000 y está pagando 30.000. Y un bote de pintura que vale 50.000 pelas y es un pedazo de tierra. Queréis participar y se genera una guerra. Y la pregunta es la siguiente. En todo ese nerviosismo, las aseguradoras en general están presionando a los 45.000 talleres independientes en general con distintas fórmulas para participar en ese pastel que hay entre lo que se paga y lo que realmente valen las cosas. Y se generan cuestiones absurdas. Por ejemplo, pues un taller de Ávila, de aquí a 3 meses, van a llegar 10 aseguradoras distintas que están llegando y le van a decir que pinte usted mis coches con una marca distinta de pinturas. O sea, a un mismo taller le van a decir que pinte con 10 marcas de pintura distintas. O sea, que coloque 10 máquinas de pintura distintas en su taller que no le caben al hombre. Y va a tener que pintar. Y le va a decir cada compañía, y mira, y los recambios se los vas a comprar a Pepito, a Menganito y tal, a 10 proveedores distintos. Y el hombre va a tener que abrir cuentas, si se las abren, en 10 tiendas distintas que ni existen en Ávila, pero igual están en Albacete. Y se está llegando a lo absurdo que ahora mismo, y yo pregunto a José Manuel por eso, ahora mismo una compañía como Mapfre, que yo creo que tiene una excelente actuación en este sentido, en cuanto a dejar libertad a los talleres, una compañía como Mapfre, que tiene prácticamente, si no habéis superado ya el 20% de cuota de mercado, si no me equivoco, puede permitirse el lujo de que sus coches sean pintados con la pintura que otras aseguradoras dicen para que cobre comisión la aseguradora, o pueden poner recambios en sus coches, en sus siniestros, recambios que otra compañía de seguros manda poner al taller donde va el coche de Mapfre, o puede permitirse el lujo que el coche de Mapfre sea el último reparado en un taller porque la otra compañía de seguros lo obliga a reparar primero, o que el de otro seguro salga lavado y el de Mapfre no, teniendo el 20% de cuota de mercado. Pero es que nadie va a hacer nada para que esta locura y esta tontería se regularice de una manera natural y que las cosas valgan, lo que tienen que valer y no se interfiera en otros sectores. Es para José Manuel, con el permiso de Ignacio. Haciendo muchas cosas. Lo que pasa es que en este mundo, igual que en todos, normalmente las cosas que se hacen mal son las que más ruido meten. Entonces, claro, pues enseguida es lo que aparece en la prensa, lo que da lugar a que haya un debate en cualquier sitio, lo que da lugar incluso a una demanda judicial contra una actuación, etcétera, etcétera. Pero lo que se está haciendo bien, eso va poco a poco, lleva a otra velocidad, porque esto es un tema complejo. Tú lo sabes, lo sabéis todos los que estáis en la sala.
Es decir, en todo este mundo de la reparación o de la postventa, pues claro, entran temas tan fáciles, y son difíciles, pero tan fáciles de comparar como los precios y tan difíciles de comparar como las calidades. Entonces, y me refiero no solo ya a recambios, que es una cosa que tú dominas perfectamente, sino incluso a calidades de reparación, calidades de servicio. Entonces, esa balanza nunca se sabe en qué punto está, porque un platillo lo conocemos todos enseguida, el precio, esto me sale más caro, esto me sale más barato, pero ¿qué es lo que me ponen en la otra mano? Pues normalmente hasta que no he pagado el precio no me entero. Y muchas veces, una vez que he pagado el precio, tampoco me entero porque no tengo dónde comparar. ¿A dónde voy? Si el cliente final, el propietario del vehículo, pudiera conocer la calidad del servicio que recibe, todo este mundo se aclararía mucho. ¿Por qué? Porque él sí que estaría eligiendo talleres, el taller sería el elegido y, por lo tanto, pues tendría una fuerza muy superior a la que tiene hoy con respecto, por ejemplo, a la actuación de la compañía de seguros o del distribuidor del recambio o del no sé qué, porque sería el elegido. Es decir, oye, es que yo tengo mis clientes me quieren a mí, tienen confianza en mí. ¿Por qué? Porque saben la calidad que yo les doy y saben que soy competitivo. Claro, vuelto al contrario, pues todas las cadenas rompen por el eslabón más fuerte, perdón, más débil. Y entonces, claro, pues dices, compañía de seguros, a mí me suena a gran compañía. Marca de automóviles, me suena a gran compañía. Taller de reparación, me suena a negocio. En muchos casos no llega ni a compañía. Entonces, claro, volvemos a lo de siempre. Ahí es donde más presión puede hacer todo el mundo y, por lo tanto, donde más negras las van a pasar. Y lo siento por los que estéis aquí, pero bueno, yo creo que lo estáis sufriendo, no hace falta que os lo diga yo. Entonces, ¿qué es lo que recomiendo? Pues, hombre, lo que recomiendo, lo que puedo recomendar, como yo lo veo, es decir, el sector se tiene que hacer fuerte y se tiene que hacer fuerte honradamente. Es decir, no fuerte a base de engañar, no quiero decir que se haga, pero quiero decir, la publicidad muchas veces es engañosa, pero sí a base de decir, oiga, yo doy calidad, yo doy esta calidad, yo la puedo contrastar, y eso lo tiene que conocer el consumidor final, porque hasta que no lo consuma, hasta que no lo sepa esa persona, ni lo va a apreciar ni lo va a demandar. Entonces, eso es lo que le puede dar fuerza. Y no sé si con esto he contestado la pregunta, pero yo creo que va por ahí. Es decir, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues todos intentar llevar esa marea para adelante de nuestra calidad, de nuestro producto, de lo que vendemos, de lo que hacemos bien al cliente final, que es el que nos paga. Entonces, cuando ese cliente final es una compañía de renting o algo así, hasta es más fácil. Pero cuando es persona por persona, de los que somos propietarios de un vehículo, pues es más difícil. Y eso es lo que, claro, cuesta dinero, cuesta esfuerzo y cuesta, pues muchas veces, bueno, pues un día a día que a lo mejor, pues compañías pequeñas, empresas pequeñas, negocios como son los talleres, pues claro, ni saben cómo hacerlo, ni pueden muchas veces, pues porque claro, ¿cómo van a compararse, cómo van a aparecer en la prensa diciendo esta marca es tan buena? Un coche puede decir, mi marca es buenísima y damos una calidad y nos convence a todos. Pero claro, ¿qué red de talleres? No ya qué taller, ¿qué red de talleres puede estar todo el día en la televisión diciendo esta red de talleres da una calidad excelente? Y después demostrarlo, claro, porque si no al final eso es un dinero tirado porque se vuelve contra ti. En fin, espero haber contestado y doy paso a la siguiente pregunta que pueda haber por ahí, que es por aquí, por lo que veo. Buenos días. Un apunte sobre lo que preguntabas tú de las carreteras y una intervención sobre el tema que planteaba Miguel Ángel Cuerno. El tema de las carreteras. En la rueda de prensa que hace referencia de la Asociación Española de la Carretera, se afirmaba que el estado actual de las carreteras es equivalente al de hace 25 años, el estado de conservación y de mantenimiento, con puntuaciones
supuestamente objetivas o teóricamente objetivas, que para poner las carreteras, digámoslo así, a nivel cero, es decir, a un nivel óptimo de mantenimiento, hace falta una inversión inicial de 5.500 millones de euros y que esa inversión tendría que ser seguida, no valen las inversiones de choque no continuadas, de una inversión anual de 1.750 millones de euros, refiriéndonos a las carreteras nacionales españolas. No entra en la cuenta las autonómicas, las provinciales, las de las diputaciones, las locales, etcétera, etcétera. Bien, por dar los datos objetivos de aquello a lo que tú te referías. Respecto a lo que decía Miguel Ángel, que estoy en muchas cosas de acuerdo con él o en la mayoría, me parece que este sector necesita transparencia y cada uno de los miembros de la cadena de servicio a la que hacía referencia Ignacio tiene sus propios datos que a veces no lee o no nos interesa hacer públicos, pero los otros eslabones de la cadena, algunos datos conocen o conocemos. Al final hay que hacer un esfuerzo de transparencia por parte de todo el mundo a la hora de hacer públicos los datos que se conocen, evidentemente objetivos, evidentemente demostrables, evidentemente con bases sólidas, y los medios de comunicación tendremos que hacer frente al reto de dar publicidad a esos datos transparentes. Y creo que eso es un compromiso que debemos todos con un objetivo que plantea la propia Unión Europea, que es la transparencia hacia el consumidor. Todas las leyes de consumo van orientadas a la transparencia hacia el consumidor. Y ese es un esfuerzo que solo se hace empezando a poner datos encima de la mesa desde todas las mesas posibles, habidas y por haber. Y en ese sentido, aquí representantes de Audatex y de GT Motiv, os invito a hacer ese ejercicio que yo he definido como demagógico, sin duda, de hacer la suma con unos cuantos modelos de lo que vale el modelo en la calle. No vamos a quitar márgenes. ¿Y para qué? Si de todas maneras es una barbaridad. De lo que vale el modelo en la calle y de lo que vale la suma de las piezas. Por favor, haced ese estudio. Muchas gracias. Bueno, estamos sobre el tiempo. No sé si hay alguna última pregunta. Pues como no la hay, pues vamos a incluso acabar en tiempo. Muchas gracias a todos, muchas gracias a vosotros ponentes que nos habéis pues ilustrado enormemente con vuestra opinión y hoy especialmente con vuestros datos. Muchas gracias a vosotros por seguir dando vida a estas jornadas que lo que pretenden es ser un punto de unión, un punto de colaboración entre los diferentes sectores que participamos en la postventa de la automoción, que nos sirva a todos pues, a hacer las cosas mejor, a dar mejor servicio, en este momento a sobrevivir y esperemos que después a mejorar y a hacernos más fuertes. Gracias también pues, a la Universidad Católica de Ávila, que son nuestros colaboradores, bueno, y a la obra social de la Caja de Ahorros, y os emplazamos pues, a las próximas jornadas que ya serán después de las vacaciones, porque sabéis que las llevamos en paralelo con los cursos escolares, por lo tanto, el curso ya está acabando, acabará, nos iremos o se irán de vacaciones en agosto y ya la siguiente jornada pues será digamos que en el último trimestre del próximo año, que será la primera del cuarto ciclo. Muchas gracias a todos.